Bien, muchas gracias por acompañarnos un día más, una edición más en Conversando con Nilsson. El día de hoy es muy grato dirigirme a todos ustedes y agradecer también a nuestra invitada de hoy, que es desde España, Yasmina Canovas, Hola, y Nilsson. con quien vamos a estar compartiendo pues sobre sus libros, sobre literatura en general, sobre sus avances, ¿no? Con esa bella trilogía. ¿Y cómo estás, Yamina? Buenas tardes. Bueno, acá es tarde aún, ¿no? Aquí, sí, exacto. En Perú creo que es la tarde, aquí es de noche. Aquí son las 11 de la noche. Pero estoy muy bien y muy contenta de estar contigo, de compartir este rato contigo y de poder hablar de lo que a ambos nos gusta tanto, que es la literatura. Así es. De verdad que es un placer, como ya les mencionaba. Bueno, para ir poniendo un poco en contexto, durante estos días, aquí en mi región, están un fenómeno natural que de verdad no nos esperábamos, ¿no? Desde el 2017 que sucedió el fenómeno del niño y que, bueno, en esta zona donde estoy no ha sido como en algunos lugares cercanos en que se ha salido el río y ha inundado todo, pero sí, bueno, la lluvia ha llenado de charcos las calles, ha caído algunas casas también, ¿no? Pero en fin, aquí estamos para conversar esta tarde con Yasmina Cánovas. Eh, ya para entrar a conversar con la escritora, saben que pueden dejarnos en los comentarios sus preguntas, ayudarnos a compartir también esta transmisión para que de esa manera tengamos mayor alcance, ¿no? Es una tarde especial porque además excepcional, ya que estos momentos de entrevista solemos hacerlo por las noches, ¿no? Pero dadas las circunstancias de que nuestra autora sería pues, ¿no? Ya otro día, digamos, ¿no? No podríamos dejar esperar y más porque solemos hacer los sábados por lo general. Yasmina Canovas, ¿está bien tu apellido así, Canovas o Cánovas? Cánovas, Cánovas, sí, Cánovas. Cánovas. Disculpa, No, no pasa no nada. estaba pronunciando mal, ¿no? Cuéntanos, ¿qué te inspira a escribir? A mí me inspira a vivir. Es decir, Oh, sí, yo soy escritora porque necesito plasmar de alguna manera todo lo que la vida me regala, ¿no? Por ujú, cuestiones de trabajo, he estado los últimos 20 años viajando con mi compañero en países como Sierra Leona, Liberia, Myanmar, Tailandia, ujú, Indonesia, Costa Rica, México, nunca llegué a Perú. Bueno, el caso es que hemos estado haciendo proyectos para escuelas, con niños, con doctores, con ex niños soldados, con movimientos de mujeres. Y entonces, el conocer a una variedad de personas tan diferentes, con unas vidas tan interesantes, me ha llevado a escribir novela. Pero novela de qué? Porque no escribo una novela que es simplemente basándome en los personajes y creo una historia, no. Yo entiendo que la novela que yo escribo ayude. Entonces, como a mí todas estas personas que he conocido me han ayudado a crear mi carácter, a crear los proyectos, he visto que han hecho hazañas impresionantes, yo lo que hago es escribir mis novelas, escribir esta saga concretamente que he hecho, que es Muta, Renace y Vive, de manera en ujú. la que los personajes son reales, son personas que hemos conocido, son personas que han conseguido en sus países cosas muy importantes, yo las plasmo y al mismo tiempo hago que el lector se pueda Sí. sentir identificado en cómo solucionan sus problemas, en cómo manejan las situaciones difíciles de la vida y les puedan servir de inspiración. Por tanto, por eso le llamo como la saga terapéutica, ¿no? Porque de alguna manera Claro. las personas que la están leyendo me están diciendo, oye, es que gracias a este personaje he podido solucionar un problema de mi vida, ¿no? Y Ujú. esa es la idea que yo tenía y estoy muy feliz de ver
que lo está consiguiendo. A mí me lleva a escribir, bueno, la magia que tengo alrededor, la magia que hicimos con los personajes es lo que me ha llevado a llevar a la literatura, aparte de que soy una gran lectora y de que me gusta muchísimo la literatura, ¿no? Pero me ha llevado esto concretamente, el tener la suerte de vivir situaciones muy fuertes y conocer a gente realmente muy inspiradora y quererlo compartir con otras personas. Claro, hasta donde he podido notar, yo creo que esas, digamos, esas historias vivenciales, historias reales, hace que muchos lectores se identifiquen, más que todo porque muestra escenas cotidianas, ¿no? De que, o casos de que hemos escuchado y que, por supuesto, no somos ajenos, quizá. Eh, Bueno, ¿Cuáles? yo creo que ser cotidiano, o sea, es decir, muestran situaciones cotidianas dentro de la extraordinariedad de la vida que tienen los Eso. personajes. Es decir, Ujú, los personajes de los que yo hablo tienen una vida que no es una vida ordinaria, es decir, son ujú. personas que trabajan para la paz, que trabajan para la democracia, que trabajan para que no haya discriminación, que trabajan para los movimientos migratorios, que trabajan para eliminar la violencia de las mujeres. Entonces, son personajes que consiguen grandes cosas trabajando por eso. Entonces, yo creo que en realidad todos somos extraordinarios, a nuestra manera contribuimos también, pero concretamente me baso en problemas que se están viviendo y marginaciones que están viviendo personas para que se puedan sentir acompañadas y sostenidas con estos personajes. Desde luego. Eh, ¿Hay algún momento en específico en el que tú digas, bueno, voy a empezar a escribir o desde qué tiempo ya te gustaba esto de la escritura? Bueno, no, yo empecé muy joven porque yo el primer libro que me publicó una editorial fue en Ujú, el año 2001. Entonces, esa fue mi primera novela. Luego escribí la segunda novela en el año, se me publicó en el año 2004. ujú. Y después tuve un vacío literario que se Claro. alargó muchísimo, pero que yo creo que algo estaba gestando. Yo necesitaba esa experiencia vital, ¿no? Ujú, Entonces, en el año 2012, fíjate, pasaron casi 10 años. Hasta pasados 10 años no me puse a escribir el primer libro de la trilogía, que es el libro Muta y Descubre tu poder oculto. Y ujú. este libro he estado durante 12 años para escribirlo. Posteriormente al primero, luego vino Renace y Vive. En total 14 años para escribir esta saga. Pero mi primer libro lo escribí en el año 2001. Ujú. O sea, estamos hablando de 22 años, ¿no? Sí, 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 sí. Guau. Bueno, yo nací en el 2000, quiere decir que cerca Pues por sí, ahí tuvo nacimiento tu primer libro, ¿no? sí. Y bueno, ¿cuáles fueron tus influencias, ¿no? Tus lecturas por ese entonces, de repente, porque yo creo que eh, l- conforme vamos evolucionando, vamos adentrándonos de repente a nuevos autores o a historias muy diferentes a las que empezamos, ¿no? Sí. A ver, yo empecé fascinada por la literatura rusa. Me Ujú, gustaban muchísimo los autores, además, clásicos, ujú, las grandes novelas. Y siempre me ha gustado, eh, bueno, me gustaba la literatura rusa, la literatura francesa. ujú. Poco a poco empecé a evolucionar en este tema, a pasar de esa parte tan clásica y me Sí, puse un poco más a leer a otros autores un poco más existenciales, ¿no? Como Milan sí, Kundera y me gustaban mucho. Pero después fue pasando el tiempo y me di cuenta que lo que ellos hablaban eran situaciones que sucedían, digamos, en la mesa mientras estás comiendo. Es decir, me faltaba acción, me faltaba vida, me faltaba que no hubiese tanto soliloquio, ¿no? A partir claro. de ese momento empecé a leer sobre todo cuestiones de guerras, de conflictos internacionales, de movimientos sociales.
Ujú, Y al final, fíjate, he acabado leyendo muchísima lectura de crecimiento, de superación, ujú. que es lo que me ha ayudado a mí también a crear estos personajes de superación y sí, y de autoayuda en realidad. Porque creo que la autoayuda a veces está mal vista, ¿no? Está como si la autoayuda fuese para personas que son fracasadas, y yo no lo creo así. Yo creo que surge de mente de personas que lo que intentan es hacer superarse a ellas mismas y también a las sociedades en las que viven, ¿no? La mente, el cerebro de las personas, de alguna manera, es el cerebro social. Entonces, si tú quieres superar tu propia mente, superarás también y transformarás lo que tienes alrededor. Es decir, que tengo una... Es muy variopinto Claro, mi carrera sí, como lectora. claro, digamos que eso lo hace, pues lo enriquece, ¿no? Ya que eh, vamos a encontrar pues de todo, ¿no? Tanto en esa constitución como autora y pues que decide lanzar su propia versión en su historia también. Eh, ¿Tienes algún momento, o bueno, en sus libros, tiene algún momento en específico en el que escribe? ¿Escribe por inspiración o es de que, bueno, voy a escribir este libro, es mi decisión por decir, ¿no? Y bueno, voy a dedicarle este tiempo, aunque no, o sea, no tenga inspiración para hacerlo. No, yo he escrito cuando la historia me ha escrito a mí, como decirlo. Es decir, cuando yo no he tenido una historia que explicar, me he quedado callada, que es lo que ha pasado, digamos, desde el año 2004 hasta el año 2012. Ujú, Entonces, yo creo que hay tiempos que hay que descansar para avanzar, que hay que descansar para reponer. Entonces, a mí la historia me vino a buscar. Es decir, yo empecé el primer libro en el año 2012, después de hacer una conferencia sobre un proceso de democratización en Liberia, en África, después de que ujú, acabó la guerra. Y fui a tomar una copa con mi compañero en un centro, digamos, donde se reunían gente local y gente expatriadas. Y allí vi a un cantante de hip hop. ujú, Estaba encima de un escenario cantando, era el cantante de moda en ese momento del país. Y ujú, giré la vista y vi automáticamente a una mujer, a una joven, que estaba al lado. Me llamó muchísimo la atención sus facciones, me llamó la atención sus movimientos, me llamó la atención eh, su presencia. Pregunté por ujú, quién era ella, era la manager del grupo, y lo que me faltaba por saber es que era de el Líbano, ay, perdona, de Irán. Entonces ujú. me puse a preguntar, ¿qué hace esta mujer, esta chica de Irán, sin ir cubierta, sin tener el pelo cubierto, que ha salido de Irán, un país con la revolución islámica, y se ha plantado en África? Y además es la manager de un grupo de hip hop. Y ahí fue cuando mi mente se disparó y pensé, aquí hay una historia que explicar, ¿no? Ujú, Entonces, esto coincidía con el Premio Nobel de la Paz de dos mujeres en ese mismo país, que había sido hacía poco, en el año 2011. ujú, Empecé a descubrir un movimiento impresionante de mujeres, ver qué estaban pasando en diferentes, y decidí hacer un peregrinaje. Es decir, me fui al Líbano, me fui a Myanmar, me fui a Oceanía, me fui a Tailandia, me fui a Indonesia, me fui a Costa Rica, me fui a México, persiguiendo personajes para mi libro. Es decir, a mí me inspiran las personas, me inspiran las situaciones, me inspiran las vivencias de las demás, me inspiran los retos, y persigo literalmente a los personajes. De ahí que haya tardado tantísimos años. claro, no. Bueno, yo creo que eso está bien, ¿no? Cada autor tiene su propia concepción de cuánto tiene por hacer, creo yo, ¿no? Y en la actualidad, hemos podido ver de que en su biografía, pues, es espléndida, la verdad, ya que dirigió un movimiento, por la paz, ¿no? De ayuda. ¿Nos podría conversar tal vez algo breve nada más respecto a eso? Sobre, perdón, no comprendo la pregunta. ¿Sobre el proceso de paz? Claro, o cómo usted desarrolla en ese movimiento al que usted Bueno,
En el año Porque 2005, en el año, sí, claro, te voy dando fechas, pero eres tan joven que cuando te doy estas fechas te debe sonar como muy antiguo, ¿no? Yo soy del siglo anterior. Bueno, en el año 2005, la universidad, yo estaba estudiando en ese momento conflictos internacionales, me dirigió a un país en posguerra, que era en ese momento Sierra Leona, que había acabado una guerra civil de 11 años. Había acabado en el año 2002, pero entonces solamente entró Naciones Unidas y entramos 4 al principio. En ese momento estuve trabajando con ex niños soldados, estuve trabajando sobre todo inspirada por un misionero que me presentó a esos niños soldados, que lo estuvimos trabajando con nosotros y vimos cómo se creaba un proceso de paz después de una guerra civil. Y después de ahí nos fuimos para Liberia, donde hacíamos lo mismo. Y lo que hacíamos es ir por las diferentes escuelas hablando sobre que no es importante la diferencia entre la religión, uno puede ser católico, uno puede ser musulmán, uno puede no tener religión, sino lo importante es que al final todos vayan caminando juntos para tener un país mejor. Entonces, lo que nos dedicamos a hacer durante muchos años, y digo años que son muchos, es a crear herramientas para la consolidación de paz de estos países. Y a través de crear esta consolidación de paz de los países con las escuelas, con las comunidades, con los líderes juveniles, a través de todo eso es cuando conocimos a estas personas inspiradoras que nos han llevado a hacer, en este caso ha sido el documento escrito que es la trilogía Muta, Renace y Vive, pero también hemos hecho documentales sobre esto, sobre, por ejemplo, Sierra Leona, Lluitadors por la Pau, en catalán que sería Luchadores por la Paz. Es decir, ha sido un tema que nos ha cautivado muchísimo y por eso lo hemos hecho. claro. Háblenos brevemente sobre la trilogía, ¿no? En la actualidad hemos visto que usted está promocionando esta trilogía, ¿no? Muta, Renace, Vive. ¿No? Brevemente, ¿cómo lo describiría, no? Bueno, pues a ver, en principio es una saga, la trilogía en la cual los personajes tienen muchas sincronicidades en los tiempos, en los espacios y en lo que está sucediendo. El primero es el libro madre, que es este Mutal que tengo aquí, y Descubre tu poder oculto. En este hay unos personajes épicos que son 5 mujeres de diferentes lugares y que todas esas descubren un secreto. Y ese secreto que mantiene estas mujeres es lo que hace evolucionar la sociedad en la que están viviendo. Es decir, existe un secreto en Irán, existe un secreto en África, existe un secreto en Oceanía, existe un secreto en Asia y todos los conflictos bélicos que se están dando en estas zonas del mundo corresponde al secreto que tiene cada una de esas mujeres. Claro. Entonces, todas se juntan para crear un movimiento. Es un movimiento histórico, ¿no? Y todo lo que pasa históricamente son casos reales, ¿no? En el segundo libro, que se llama Renace, hablo más desde la perspectiva de una persona que ha tocado fondo, de una persona que ha sufrido, además coincidió con una enfermedad que sufrí yo. Entonces, el momento en el que quieres empezar a vivir tu vida otra vez y que necesitas encontrar, porque has tocado fondo, has tenido tu punto de quiebre y toca renacer, ¿no? Y necesitas un Claro. propósito en tu vida. Entonces, el propósito de tu vida es lo que a ti te ha pasado. Es decir, si tú has sufrido abusos, que es el caso del personaje, lo que vas a luchar es contra los abusos. Si tú has tenido drogadicción, vas a luchar contra la drogadicción, ¿no? Si tú has tenido bulimia, vas a luchar contra la bulimia, ¿no? Entonces ella Exacto. empieza a luchar por las causas que ha sufrido y se une a este grupo de mujeres del primer libro. Y el tercero es un canto a la vida, habla del duelo, habla de física cuántica, para poder sobrellevar una situación de duelo, habla sobre campos de refugiados en Tailandia, cómo se une con las otras mujeres y en el último libro se descubre el secreto de la saga. Pero cada libro por sí mantiene una coherencia. Podrías leerlo uno solo y no sabrías que viene dentro de una saga, pero si los tienes los tres, ves todas las sincronicidades. Además, ahora estoy muy contenta porque ha tenido mucha aceptación, ha gustado muchísimo y ahora además ya en toda Latinoamérica se puede conseguir a través de Amazon.com. En Sudamérica, o sea, no en Sudamérica, perdón, en América del Norte, en América Central, en Sudamérica y en Bien. cualquier país que haya habla hispana. Y en Ah, España solamente se consigue a través de mi página web. claro, la página web está con su nombre, ¿no? Yasminacanovas.com, sí. Yasminacanovas.com, exacto, en donde además hemos podido apreciar algunas frases que
vamos a encontrar dentro del libro, ¿no? Esas frases son las que, bueno, motivacionales, pero que además nos invitan a conocer mejor este libro, ¿no? Y ya lo decía usted, al mismo tiempo, yo creo que mezcla eh, las historias de superación con lo clásico que ya tenía desde mucho antes, ¿no? En la actualidad, está trabajando de repente en algún otro proyecto literario, Bueno, ¿no? Sí. justo he acabado con esto. Estos libros han dado la luz, han visto la luz el 21 de octubre. Uh-huh. Entonces ahora estoy haciendo todo trabajo de promoción, de educación sobre estos libros. Eh, estoy haciendo diferentes presentaciones Uh-huh. y sí que tengo pensado hacer un proyecto literario que continúe la saga, Uh-huh. pero no, o sea, justo la termino ahora mismo, esta trilogía, esta saga va a continuar. Lo que pasa es que de momento está introduciéndose Sí, pues en el mercado y lo está haciendo muy rápido, pero claro, va a continuar, va a continuar. Tengo personas que ya se han leído los tres y me están diciendo, Yasmina, empieza por otro ya. Digo, bueno, hay que digerir primero, pero yo en mi cabeza ya tengo lo que va a continuar. Y aparte quiero mezclar todo esto con un entrenamiento para uh-huh. personas para que también puedan, porque me he encontrado, esto me lo ha pedido el lector. ¿Cómo son estos personajes así? ¿Por qué dan tanta fuerza? ¿Por qué tienen tanta fuerza? ¿No? Y yo siempre los presento como que son super yo, ¿no? Como que son personas que han llegado a su máximo potencial en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, pues lo siguiente que voy a hacer es crear un entrenamiento para esto, porque veo que hay personas que me lo están pidiendo y bueno, y es una manera de complementarlo también. Claro, voy a leer brevemente las descripciones, si me permite, que están en cada uno de los libros. Por ejemplo, Muta, subtítulo y descubre tu poder oculto, ¿no? Eh, Eva Dot es una joven nacida en Barcelona que se dedica a la cooperación internacional en África. Tras recibir una oferta de trabajo, se desplaza a Liberia, donde conocerá mujeres procedentes de diferentes países y continentes que le llevarán a hacer un gran descubrimiento. Estas mujeres deciden montar una plataforma con la que llevarán a cabo una revolución femenina que cambiará la historia. El libro nos lleva por un emocionante viaje a Irán, donde estremeceremos con la valentía de las mujeres que viven la represión islámica. A Myanmar, donde transitamos el paso de la dictadura militar a la democracia, descubriendo la cara más oculta de la líder Aung San Suu Kyi. Ya, gracias. A Oceanía para conocer la saga mágica de las mujeres palauenses y finalmente a Costa Rica, donde Eva Dodd decide emprender una revolución cultural para mejorar la convivencia social e iniciar una nueva era. El último acto se lleva a cabo en Ciudad de México, donde otra gran sorpresa le espera, ¿no? Esta es la sinopsis Sí, del Muta, del primero. del primero, ¿no? Como le decía, bastante atractivo además porque nos invita pues a cada uno, bueno, más que invitarnos, yo creo que es la mejor introducción que puede tener un libro, ¿no? Reinace dice, ¿te has preguntado alguna vez cuál es tu misión en esta vida? Tras unos años viviendo sin brújula ni rumbo, Paula toca fondo y al alcanzar su punto de quiebre le llega una revelación. ¿Te imaginas el impacto de que en medio de la oscuridad, cuando menos te lo esperas, se haga de pronto la luz y descubras el propósito de tu vida? De eso trata este libro, pero sobre todo de lo que ocurre luego, de cómo Paula, con pasión, con tenacidad y alegría, abandera su causa y consigue cumplir sus sueños y encontrar el amor. Ese es Paula, el segundo, ese es Renace. sí, renace. Mm. Paula se sobrepone a sus fantasmas, destapa los secretos de su infancia y descubre el don que yacía enterrado en el fondo de su alma. Y al perdonar su pasado, se libera de él
y renace, ¿no? Bueno, eso es de Renace. Sí, ese es el Eso segundo de la saga, es es el Renace. segundo de la saga. Y por el momento que el tercero y último, que está por el momento como último, Vive, ¿no? Sí, Si alguna vez has pensado que la vida es injusta contigo, te invito a que leas estas páginas. Tras cada párrafo encontrarás una pista. Sigue las señales, te llegarán de los lugares más inesperados. Y como la protagonista del libro que tienes en tus manos, Julia, alcanzarás lo que te propongas. Crearás la realidad que desees. Sucumbirás ante la grandeza de lo que te rodea y tu alma te gritará una palabra que no podrás obviar. Vive y hazlo como desees. La elección es tuya. Inicia la aventura y protagoniza tu viaje. Julia es una joven que sufre una gran pérdida. Su mundo se derrumba y amenaza con sepultarla. Una serie de sincronicidades la llevan a trabajar en Tailandia, en un campo de refugiados birmanos. Allí su vida se transformará, logrará un éxito que marcará la historia y entonces descubrirá la verdadera razón de su pérdida. Nada es lo que parece. Detrás de cada fracaso, pérdida o decepción se esconde una gran bendición y sus conquistas diarias le llevarán al éxito. sí. Con ello, y cierra la frase, por cada maldición hay una bendición. Y es así, Nilsson. Yo es lo que pienso, que por cada maldición que pensamos que nos sucede en la vida y que Ujú, nos victimizamos, ¿no? ¿Por qué nos ha claro. sucedido esto? ¿Por qué hemos sufrido esto? ¿Por qué tenemos esta pérdida? ¿Por qué nos pasa esto, no? Hay siempre Ujú, una solución dentro. Hay algo. Siempre hay algo que está esperando. Yo digo que es como cuando dejas al universo en deuda contigo, ¿no? Hay que dejarlo en deuda. Cuando uno deja el universo en deuda, después le va a volver, ¿no? Y en este caso, lo he puesto porque hay muchas personas que nos hemos en algún momento de nuestra vida victimizado por lo que nos ha sucedido. Y luego hemos descubierto que lo que nos ha sucedido es justamente lo mejor, porque nos ha abierto un mundo de posibilidades que es como que se cierran las puertas de bronce, pero van a abrirse unas de oro, ¿no? Entonces, así es. la vida es así muchas veces y bueno, y eso es lo que yo he querido expresar también, para que las personas sepan lo que se van a encontrar. Y si están sufriendo en ese momento, pues entiendan que es un pasaje de su vida, no es el resumen de su vida. Claro, y que no es el final además, ¿no? Hay que renacer y vivir. Exacto. Y recordar que por cada maldición, bueno, hay una bendición, ¿no? Como lo dices tú en Vive. Ujú. Eh, ¿Cree de que, bueno, aparte del impacto que ha tenido sus libros, qué libros a usted le han impactado? Vale, muchos. Ujú. Sí, a ver, claro, es que en cada época me ha Sí, impactado entiendo, un libro entiendo diferente, eso. ¿no? Ajá. A ver, si te tengo que El decir. más reciente o el más reciente, por ejemplo. Bueno, a mí me impactó, no, te voy a decir, había un libro que me impactó mucho, que es, Ujú, siendo muy joven, ujú, es el de El amante, de Margarit Duras. Me marcó muchísimo ese libro, que ya no sé si ¿conoces la historia del amante? sí, Bueno, habla de Saigón, de lo que pasaba con las mujeres o los hombres que venían como colonia francesa, ujú, cómo se relacionaban con las personas allí. He hablado de una historia de amor bastante especial. Bueno, es un tema que me llamó mucho la atención por el tema de la relación entre las personas y también de lo que eran las colonias en ese momento. Así sí, que ha sido un libro que me marcó mucho. Después hay un libro que también me ha gustado mucho y así reciente, que es La voz de tu alma, de Laín García Calvo, que también es ujú, un libro muy bonito en un momento que lo puedes necesitar y puede ayudar a muchas personas. ujú, Después hay un libro que también me ha gustado mucho, que ujú, se llama Quiquito de Aragón. Esto es además de un español que habla sobre las enfermedades mentales y habla sobre un rey que se cree que es rey y que
y que bueno, y que va viajando por todo el mundo llevando la corona de Castilla, ¿no? Eso es un libro también autoeditado Ujú. que también lo puedo recomendar porque es un libro muy bonito, está muy bien escrito. Después, todos los libros de Patti Smith me han gustado porque habla de una época, de la música, de encontrar el sentido a la vida, ¿no? Ujú. Bueno, es que podría estar hablando de muchos libros, es decir, me han Es- impactado algunos, depende de la época en la que los he leído, en ujú. realidad, ¿no? Y Claro, aparte soy muy variopinta, porque tanto me gustan los clásicos como me puede gustar La insoportable levedad del ser, que es el bestseller, como me puede gustar Padre ujú. rico, Padre pobre, como me puede buscar me puede gustar En busca del sentido. Son tipologías completamente diferentes. Entonces voy nombrando unas por nombrar que ahora mismo me están viniendo a la cabeza, ¿no? Claro, Pero he sí, tenido, sí. son muchísimas, En muchísimas. poesía me gusta mucho, por ejemplo, que sé que a ti te gusta mucho la poesía, que eres un poeta empedernido. Me ha gustado mucho la poesía de, bueno, es catalán, entonces mencioné lengua catalana, no sé si ha salido de, se ha expandido, digamos, internacionalizado, pero La nit encesa de Jordi Chandri también me gustó mucho en cuanto a poesía, ¿no? Que es una poesía bastante existencial. Bueno, podríamos ir hablando de uno por uno, pero y ahora mismo, claro, te vas a reír, pero fíjate que como soy nómada, porque yo con mi compañero vamos viajando por el mundo todavía, trabajando y moviéndonos, aún tengo toda mi biblioteca, la inicial, que estaba formada por muchísimos libros, Ujú, metidos en cajas, es así. ujú. Y voy renovando ahora y ahora tengo pues lo último, lo que he necesitado pues para, pues por lo que me ha servido últimamente, ¿no? Que es mucho sobre todo crecimiento personal. Claro, ¿no? Ya lo decía, ¿no? Vamos cambiando, vamos evolucionando y según el tiempo vamos conociendo y eligiendo nuevos autores. Usted por lo que veo, le apasiona también los libros en físico, ¿no? Más Sí, que los digitales, por lo que veo, ya sí. que en la actualidad hay muchísimos de que ya se están adaptando a los libros digitales, por supuesto, y que no se veía pues una biblioteca física tampoco, ni libros abarrotados por ahí, ¿no? Bueno, es que yo creo que la magia de agarrar un libro, olerlo, Sí, pasar las páginas, no sé, creo que es es una más fácil de sensación, olvidar un claro. libro electrónico que un libro físico. De Y hecho, si pudiese estar escrito a mano, aún me gustaría más. claro, además de que el libro en físico, pues no, bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, de que hay lugares que me recuerdan a qué libro tenía en las manos, por ejemplo, ¿no? O alguna anécdota con los libros. De ya encontrar un libro, por ejemplo, con alguna de repente, o nada más con ver la pasta me recuerda al sitio donde lo estuve leyendo. Cosa que con el libro digital pues no pasaría el mismo porque solemos ver una pantalla simplemente. Correcto. El olor del libro, el olor de las páginas, el peso. No sé, es que yo creo que hay mucha diferencia. Entiendo que cada vez las cosas van cambiando y que muchas personas cuando pasan al libro digital eh, encuentran incluso más comodidad en ello. Ujú. Pero yo todavía ese paso evolutivo no lo he dado. Bueno, parece gracioso, pero también me pasa, ¿no? A pesar de que he nacido de repente en una época en que la tecnología nos tiene invadidos por todos lados. Bueno, agradezco tu presencia esta tarde, ¿no? No sé, de repente tengas alguna presentación. Bueno, no, ahora eh, las presentaciones que voy a tener son en Barcelona. Ujú, O sea, todas en la zona en la que estoy en España, dentro de, bueno, que estoy en Cataluña, ujú. las que voy a tener son en la zona de Barcelona, en las zonas de aquí, he hecho algunas presentaciones, pero sí que me gustaría mucho ir
para Latinoamérica. Y no dudes, Nilsson, que si voy a pasar por Perú, voy a picar a la puerta de tu casa. Wow. Esperemos que pronto entonces, esperemos que pronto. Sí, no sé, de repente tenga algo más que adicionar, dejarnos su página web, algunos otros enlaces en los Bueno, que no, explicar podemos contactar con simplemente usted. que sí, que las personas que nos estén viendo en este momento, si nos están viendo desde los países de América, cualquier país de América o de fuera de lo que es España, pueden encontrar los libros Muta, Renace y Vive en amazon.com, y los que nos estén viendo desde España, pues a través de la web Yasmina Cánovas, www.yasminacánovas.com. Y bueno, y que también en mis redes sociales voy haciendo unos vídeos Ujú. que están también ayudando bastante y que hablo sobre cuestiones relacionadas, pero también que, pues, por ejemplo, trucos y estrategias para poder estar más, para sentirse más fuerte, para superar muchas situaciones en la vida. Por ejemplo, en YouTube estoy como Yasmina Cánovas Muta. En Ujú. Instagram estoy como Yasmina Cánovas 2022 con número. Y en Sí. Facebook como Yasmina Cánovas. Y allí van a poder ver fotos de los países en los que hablo en los libros, de los personajes incluso de los libros, de historias de superación continuas. Sostengo y apoyo a personas que están iniciando sus retos, y también pues los invito a que puedan pasar y que puedan entrar y puedan visitar y ver si el contenido que hay pues les interesa. Desde luego, yo creo que sí. Además, esta transmisión, bueno, queda grabada aquí y acabado nada más se retransmite por YouTube, donde también van a poder disfrutar, ¿no? Muy bien. Pues Ujú. yo te quiero agradecer, Nilsson, la oportunidad que he tenido de estar contigo en tu tarde y en mi noche, especialmente que tenéis, estáis sufriendo en este momento este fenómeno climatológico que no ha ayudado, y aún así has estado aquí sin saber, sin tener claro que realmente lo podíamos hacer. Te lo agradezco mucho. He disfrutado mucho en este espacio. He estado también investigando las cosas que estás haciendo y haces muchísimo por la literatura, y te lo agradezco, haciendo esta difusión y haciendo que escritores como ahora, por ejemplo, yo, podamos explicar nuestros proyectos. O sea que el tuyo, ya simplemente haciendo eso, me parece impresionante. Es una deuda que tengo contigo en ese sentido, agradecértelo mil veces. Y nada, y espero que si voy para Perú, como te digo, podamos unirnos en alguna presentación, y invitados si vienes a España en algún tema literario. Bueno, muchas gracias de verdad a ti también por acompañarnos esta tarde, noche. Y bueno, yo creo que sí, pues no, el tiempo ya lo dirá, según Muy bien. cómo vayamos avanzando, ¿no? Y pues agradecer también a las personas que estuvieron conectados a este live y a quienes verán luego, ¿no? Desde mi querido agropecuario Perú, no me queda nada más que agradecerles y enviarles un fuerte abrazo hasta donde estén. Bueno, y nos vemos en Un un próximo beso. programa. Chao, gracias.